Buen día a cada uno de ustedes. Hemos llegado al cierre de la segunda unidad lectiva en nuestro ciclo 02-2019 dentro de nuestra asignatura de redacción y ortografía. Esta semana, como todos saben, corresponde a las evaluaciones parciales. Sin embargo, es conveniente que para poder desarrollarla tengamos claridad sobre la tarea o la primera parte de la prueba parcial, que consiste en la producción de un texto descriptivo. Para ello me he permitido generar esta presentación, hacer este video donde quiero expresarles algunas ideas y darle algunas indicaciones para que usted redacte de la mejor manera posible su texto. Bueno, sin más, vamos a comenzar. Vamos a recordar que producir un texto, independientemente de la naturaleza del mismo o la tipología que éste tenga, siempre obedecerá a un proceso que hemos venido trabajando desde la primera unidad, un proceso que básicamente se desarrolla en 4 pasos que más adelante detallaré. Con esto, el sentido de esta lámina básicamente es establecer que un proceso de producción textual no se puede dar de manera espontánea. Siempre deberá quien escribe tener un borrador, un proceso de planificación previo que le permita construir y comunicar de manera efectiva a través del texto. Ese proceso del cual hemos estado hablando básicamente tiene 3, 4 etapas. He decidido ahora incluir en el numeral 1 acceso al conocimiento porque cuando describimos es importante que tengamos claridad sobre las características fundamentales de un objeto, una persona o un lugar que va a ser descrito. Entonces, esto de alguna manera constituye un acercamiento a las fuentes de información para que podamos familiarizarnos. Posteriormente a esa búsqueda de información, en el paso 2 usted podrá ver que se habla de planear el texto. Planear el texto no es más que hacernos unas preguntas preliminares respecto a qué tan extenso queremos nuestro texto, cuál va a ser el tipo de lenguaje, y esto está directamente vinculado a quién será el destinatario o el receptor del texto, porque de ese destinatario básicamente se desprende la posibilidad de usar un tipo de lenguaje que le sea totalmente accesible. Y por último, a la hora de planear, siempre nos tenemos que preguntar cuál es la intención del texto. En el caso de la presente semana, la intención con la que nosotros estamos trabajando es la de describir o detallar las cualidades o características inherentes a un objeto o persona. Por eso estaríamos en presencia de textos descriptivos. Posteriormente, cuando ya hemos hecho la etapa de planificación, un tercer momento es llamado el de la producción textual. Habrá que ver que en este momento de producción, quien escribe empieza ya a hacer uso de elementos gramaticales, lingüísticos, ortográficos y estructurales que le permitan ir visualizando sus ideas. En esta etapa no se tiene que perder de vista que el objetivo fundamental es estructurar un texto que sea consistente, coherente y adecuado al destinatario o receptores que previamente hemos definido. Esta producción textual del tercer paso es una producción preliminar, por lo tanto, en algunos modelos se habla de un borrador, un texto en borrador. Finalmente, en la cuarta etapa, se revisa los elementos estructurales y de contenido de un texto y se publica, es decir, se da la garantía de que el texto que se va a comunicar a los demás sea comprensible, que tenga una forma adecuada y que sea llamativo. Entonces, básicamente, a la hora de producir un texto descriptivo, también vamos a seguir estas etapas. No son ajenas a estos momentos que estamos ahora estudiando. Ahora, a la hora de describir, siempre es importante y vamos a ir uno a uno estableciendo algunos consejos para que el proceso descriptivo sea más fluido. Lo primero que es importante a la hora de establecer la necesidad de describir es tener claridad respecto al objeto o sujeto en todo caso que será descrito. En esta lámina, pues básicamente he tratado de resumir
las dos grandes posibilidades que los textos descriptivos nos brindan. Por un lado, la de describir o retratar las características de personas y por otro lado la de objetos, paisajes, entre otros. Entonces, una vez que usted tiene definido cuál es el objeto de descripción, usted ya básicamente va a tener una idea clara sobre el tipo de descripción que va a hacer. Si opta por una persona, usted tiene la posibilidad de elaborar un retrato, una etopeya o una prosopopeya. Y si usted opta por un objeto, bien puede ser una topografía, bien puede ser una crinografía, bien puede ser una crónica, etc. Entonces, es importante como primer paso que usted tenga claridad respecto a qué o quién será el objeto o sujeto de su descripción. Posterior a ello, es necesario tener claridad sobre la definición descriptiva. Si usted eligió un paisaje, tenga en cuenta que lo que va a hacer es un abordaje de topografía. Si su interés está en describir una época o un tiempo, su enfoque será cronográfico. Si usted se limita a describir físicamente a una persona, será prosopografía. Si usted describe el carácter, será etopeya. Si hace una combinación de los rasgos físicos y morales, será un retrato. Y si busca retratar de manera exagerada los rasgos físicos morales de una persona, seguramente estaremos en presencia de una caricatura. Entonces, definido el objeto, definida la descripción o el tipo de abordaje que vamos a hacer, hay que tener claridad respecto a la perspectiva con la que vamos a describir. Esto es muy interesante porque a la hora de empezar a conectar ideas, habrá que tener claridad cuál es mi posición como escritor frente al objeto. Si yo me centro en los detalles y me aproximo tremendamente a la realidad, quedando al margen del objeto descrito, es decir, yo me veo en perspectiva objetiva, es decir, no expreso opiniones sobre el objeto, sino que solo me circunscribo a detallar sus características, entonces ahí la descripción será objetiva. Por el contrario, si yo me involucro emocionalmente con el objeto, entonces la descripción perderá objetividad y pasará a ser subjetiva. Entonces, en este caso, quien describe suele ser parte de la descripción. Ese lugar que semana a semana visitábamos con mi padre y que me hace recordar la infancia que tuve en las calles de San Salvador, esa descripción es subjetiva en cuanto yo soy parte de. Pero si yo me planteo en una perspectiva y describo algo como la plaza se abarrotaba de turistas cada domingo, que con la llegada de las caravanas se volvían algarabía pura, etcétera, etcétera. Ahí yo no fui parte de la descripción, por lo tanto, la perspectiva es objetiva. Y por otro lado, un tipo de descripción que quizás debería de ser más explotado es la descripción sensorial. De tal manera que a través de imágenes auditivas, gustativas y olfativas, captamos la atención de quien nos lee. Por ejemplo, cuando usted describe la serenidad del lago y transmite a las personas el color azul intenso, la quietud, y lo compara y dice, parecía un gran espejo donde el cielo se reflejaba. Esas son imágenes de carácter sensorial. En este caso son percibidas a través del sentido de la vista, son imágenes visuales. Entonces ahí tiene usted los 3 puntos básicos. Entonces recapitulemos. Defina un objeto, establezca un tipo descriptivo, defina la perspectiva, es decir,
usted desde fuera, usted dentro del objeto o usted transmitiendo a través de imágenes sensoriales su percepción del objeto. Y después viene la etapa que corresponde a elaborar nuestras primeras ideas. Es decir, entramos ya al borrador, empezamos a hacer un pretexto, voy a llamarle de esa manera, es decir, un texto que todavía será sujeto de evaluación y corrección, pero es importante que usted en estas primeras ideas no deje pasar por alto que ante el objeto o sujeto descrito usted deberá enfatizar las cualidades, las características, los elementos esenciales, ¿verdad? Deberá de plantear una secuencia lógica de oraciones para que su texto resulte coherente. Y finalmente, dele una estructura gramatical que esté al alcance de las personas que lo van a leer. En este último punto, no utilice un lenguaje rebuscado si usted sabe que las personas que le van a leer tienen un nivel bajo de educación. Si usted será leído por escolares de un quinto, de un sexto grado, usted sabe que se tiene que referir o se tiene que dirigir a ellos con un lenguaje muy normal y estandarizado, fuera de los tecnicismos. Diferente es cuando usted hace una descripción científica y técnica y su maestro en la universidad le solicita que exponga. Ahí usted va a recurrir al lenguaje técnico, pero no sería este caso. Finalmente, yo le planteo acá un ejemplo de una descripción donde lo que hemos hecho es a partir de la imagen destacar las cualidades, hemos definido bien el objeto y nos hemos situado en una perspectiva objetiva y hemos empezado a escribir. Destacamos los rasgos físicos, la parte del carácter, ¿verdad? Se hace mucho énfasis en el tema de los rasgos físicos, o sea que básicamente estamos en presencia de un retrato, donde la prevalencia es de los rasgos físicos, aunque no se han olvidado los rasgos morales. Entonces, esta es básicamente la ruta que ustedes deberían seguir para producir el texto descriptivo que esta semana es parte de la prueba parcial. Entonces, les invito a que vuelvan, recapitulen los pasos que hemos seguido en este video y vayan a la sección de recursos de nuestra plataforma virtual, descarguen la hoja de trabajo, he colocado en ella una imagen con el propósito que ustedes tomen uno o alguno de los elementos de la ilustración y desarrollen con él un tipo de evaluación, un tipo de descripción, perdón, atendiendo a estos pasos y criterios que hemos estudiado a lo largo de estas láminas. Bueno, quiero ya para cerrar la unidad, pues agradecerles profundamente por el nivel de participación que estamos teniendo en los foros y las actividades. Déjenme comentarles que esta semana igual estoy en proceso de revisión de tareas y de actividades y la próxima semana pues estaremos ya listos para poner las notas en la plataforma. Les animo a seguir adelante, estamos llegando a la mitad de nuestro ciclo lectivo y este es un buen momento precisamente para hacer un alto y reflexionar sobre los aprendizajes que estamos teniendo. Espero pues que esta metodología de trabajo les resulte favorecedora y le invito a completar la evaluación docente que ha sido colocada dentro de la plataforma. Agradezco pues cada uno de sus comentarios y sugerencias y quedo pendiente. La semana entrante desarrollaremos ya un contenido diferente y espero que esta unidad sobre textos descriptivos les haya parecido amena e interesante. Les recuerdo que el día sábado 28, a lo largo de todo el día, estará habilitada la prueba parcial. Por favor, desarrollela. Y si usted no puede hacerlo, pues a partir del día lunes tendrá que acercarse al decanato de la Facultad de Ciencias Sociales para hacer su trámite de la prueba diferida. Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes este video y quedo atento a sus comentarios y sugerencias.